Bueno, buenas tardes ya al que se conecta al video. Tarde, ya son las 6 de la tarde ya aquí. No, vea, quiero aclarar algo, sí, el proyecto. Es el proyecto ya, sí, o sea, lo que se entrega ya es el escrito final. O sea, pero lo que les digo y lo que les he dicho y lo que les he repetido, o sea, es algo chiquito, sí, o sea, algo, mejor dicho, algo poquito pero bien hecho. Sí, o sea, vamos a hacer como esos platos de esos chefs que cobran miles de millones de pesos por un plato. O sea, esos que cobran caros y o sea que eso es poquito. Sí, eso no es nada ahí, pero tiene sustancia, ¿sí me entiende? Así, o sea, un trabajo bonito pero pequeño, sí, o sea, un proyectico chiquito. Pero entonces, pues ese debe, ¿de qué debe llevar? Pues debe llevar, pues obviamente se va a explicar el tema, los cálculos del ejemplo que van a mostrar o pues de lo que van a mostrar, cómo se soluciona o métodos y estrategias. Puede haber puesto y métodos y o estrategias para su solución, ¿sí? O sea, se muestra todo ahí escrito y entonces pues van a hacer una introducción chiquita, van a decir, vamos a hacer tal y tal cosa, la metodología, entonces para resolver este problema usamos transformada de Fourier de tal y tal y tal manera, resuelven ahí mismo y entonces determinan, dan unas conclusiones pequeñas y pues la bibliografía, sí, o sea, trabajito chiquito pero bonito. Y les compartí además una plantilla de látex. Sí, o sea, ¿qué fue lo que les envié? Lo que les envié fue el archivo .text, que usted ese archivo .text, pues si tiene látex instalado, pues bueno, aquí tengo látex instalado. O si no, pues usted puede aquí ver a Overleaf, ¿sí? Entonces, vea, por ejemplo, si usted está aquí, tiene una cuenta en Overleaf, abre una cuenta en Overleaf si quiere. Aquí usted le puede dar donde dice nuevo proyecto. Entonces está aquí, nuevo proyecto, en blanco. Eh, Plantilla, vamos a poner así, plantilla, trabajos, escritos UP. Entonces, por ejemplo, vea, yo puedo quitar esto y pues pego lo que les envié, ¿sí? O sea, usted llega y coge esto y lo pega. Vea, entonces llega tan y lo pega, viene acá, ¿sí? Entonces, vea, ahí cuando usted aquí le va a compilar, aquí está en inglés, ¿no? Pero eso le queda en español. Entonces usted ya lo compila, vea, entonces aquí escribe, bueno, puse aquí resumen o introducción, como quieran, o sea, pues puede que la introducción sea el mismo resumen, ¿sí? O sea, ahí, digámoslo, el resumen se puede como evitar, pero entonces sí, lo sí importante que diga introducción, metodología, hacer las cosas ahí de la metodología, qué es lo que se va a hacer, las conclusiones y bibliografía, ¿sí? Eso sí va a ser importante. Y entonces lo pueden hacer, vea, aquí en Overleaf, lo pueden hacer aquí por internet, esto se puede compartir, vea, usted le puede dar aquí share y aquí pone el correo de la otra persona que le va a compartir, no sé, mire, por ejemplo, esa otra persona tiene cuenta, entonces abren los dos la cuenta y después de que abran los dos la cuenta, pues le comparte. Entonces cuando usted comparte, pues vea, mire, hay varios ahí para compartir. Entonces, pues cuando usted comparte, pues puede ir y los dos pueden editar al mismo tiempo, pueden ir trabajando, ¿sí? Solo se puede dos, en la cuenta gratis, ¿no? En la cuenta paga sí se pueden hacer muchos. Entonces, pues ahí para que lo escriban, entonces les envié el texto y también pues les aclaré ya lo de que pues Ok. yo no arreglé esto, era para el miércoles. Ay, mucha desgracia. Lo envié al revés. Lo envié al revés. Era para el 8. Era para el 8. ¿Eso es lo que me iba a preguntar? Sí, es el 8. Además de eso, uno si no tiene látex, ¿se puede abrir? ¿O cómo? Sí, se puede abrir. O sea, venga a ver cómo es que toca abrirlo. Yo me acordaba. O sea, usted puede abrir aquí y usted lo abre como archivo de texto. Ah, ok. O Porque si sea, no, pues, a que nos mandara eso por el grupo, ¿no? El código.
Ah, también puede ser, pero creo que... Pero déjeme mirar. A ver. Voy a ver si lo puedo abrir como archivo de texto. Abrir con... más aplicaciones. ¿Sabe con cuál se puede abrir? ¿Sí conocen WordPad? ¿Saben qué es WordPad? Sí. Con WordPad. Creo que con WordPad se puede abrir, pero el problema con WordPad es que usted tiene que abrirlo en UTF-8. Porque esto está escrito en UTF-8. Si ve que si usted no lo escribe en UTF-8 de una vez hay problemas aquí con las tildes. Entonces hay que tener cuidado con eso. No me acuerdo dónde es que se arregla eso en WordPad. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero uno arregla eso en WordPad. Aquí será. Buscar reemplazar. O si no, venga, ya les envío ahí ya les envío ahí al WhatsApp, les envío el código, ¿listo? Espérenme ya. Espérenme porque voy a dejar de compartir porque no les vamos a mostrar el WhatsApp. Y ya les envío el código ahí. No sé si, espérenme que hay otra persona que me dijo después que ya había armado grupo, pero que estaba sola. No sé si la persona vino hoy. Eso es un grupo B, ¿cierto? ¿Cómo es? Ladies, Ladies. ¿Así? sí. ¿Cómo es el nombre del proyecto? Reconocimiento de palabras. Utilizo. Utilizando ¿qué? Transformar Fourier. Listo. Listo. Entonces ahí creo que ya con eso quedamos listos para todos los que van a presentar. Entonces, bueno. Entonces ya quedamos listos por ese lado, bien. Ya ahí ya están los proyectos. Recuerden que... la otra pregunta. Entonces, ¿qué? ¿El parcial el lunes? Sí. Listo. Entonces, lunes 6. Lunes 6 parcial. ¿Qué entra? Hasta lo que vimos la clase pasada. Sí, o sea, lo que vamos a ver hoy no. O sea, es que hoy la verdad, hoy lo que vamos a hacer es como cerrar el curso, ¿sí? Entonces hoy vamos como a mirar pues esas propiedades de traslación en el tiempo y esas cosas, pero pues es más como para que les quede claro, ¿sí? Pero entonces el parcial, ¿qué va a entrar? ¿Qué va a entrar en el parcial? Entra esto de la definición de la transformada de Fourier. La transformada inversa no, solo la transformada, o sea, cuál es la función y calcular esta integral impropia. Pues este tema. El otro tema que entra es series de Fourier. Entonces de series, acuérdense que nosotros vimos dos series de Fourier. Vimos esta serie, que esta es la serie real, la que tiene coseno seno. Y vimos la serie compleja, que es la que E a la IN pi por X sobre P, ¿no? Acuérdense que esto está escrito en términos de la frecuencia. Entonces, vimos esas dos series. Entonces sale una de esas dos series. Y también sale que un punto de transformada Z. ¿Listo? Entonces, recuerden lo de la función de transferencia. Entonces, cómo se calcula la función de transferencia, calcular la respuesta de impulso, todas esas cosas, ¿no? Calcular el polo, calcular los polos, calcular los polos, los ceros, determinar si es estable, determinar si es inestable. ¿Sí? ¿Recuerdan todo eso que hicimos con transformada Z? A ver, espera, aquí lo abro. Es que no me abre. Bueno, eso está ahí en lo de transformada Z. ¿Listo? Entonces serían esas tres cosas. Recuerda que los parciales son 3 puntos, uno de Z, uno de serie de Fourier y uno de transformada de Fourier. ¿Listo? Y eso es el parcial. Fácil, rápido para aquí. ¿Cómo? ¿El parcial qué? 3 puntos.
uno transformada a z, otro series de Fourier, otro transformada de Fourier y se acabó. ¿Listo? Bueno, entonces, el lunes, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? La nota del parcial más o menos para cuándo estaría. Esa es una muy buena pregunta para la cual no sé, mano. Ahí sí como... Es que digamos en el caso de que yo pase el parcial y pase la materia, digamos, y no quiera presentar exposición, ¿usted pone problema si uno no presenta exposición? O sea, que afecte la nota del parcial. Pues debería afectarla si usted tiene ese pensamiento. Sí, profe. ¿Por qué no va a presentar exposición? O sea, sí, sino que pues... No, es que la nota del parcial no va a salir antes de la exposición. O sea, la nota del parcial sale, por muy temprano que salga, sale el Cambió otro de opinión, lunes. profe. Sale el otro lunes. Por malo, por ahí el martes están saliendo las notas. Ah, bueno, profesor. No, y me parece una irresponsabilidad eso que usted está diciendo. Me saqué la piedra, amor. ¿Qué tal? Profe, ¿por qué? Si uno pasa el parcial en 5, por ejemplo. Me parece absurdo lo que está diciendo, man. De verdad, sinceramente me parece... No quiero decir otra palabra. Profe, es que yo tengo que viajar, es más por eso que por no querer, por así decirlo. Ay, Dios, man. Yo no sé. No. ¿Por qué me dijo eso? Me Profe, saqué la qué piedra. pena, ¿me podría recordar entonces cuando tenemos que entregar el proyecto? O sea, no sustentarlo, sino entregarlo. Es el miércoles, ¿no? El miércoles, sí. Miércoles entrega el escrito. ¿Y cuándo se sustenta? El jueves. Ah, bueno, gracias. Ah, no, porque es cierto que ustedes tienen clase los miércoles, toca el lunes. El lunes en las 3 horas salimos de la sustentación. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, a ver, ¿en qué habíamos quedado? Ah, ya me acordé. Bueno, habíamos quedado en calcular la transformada de Fourier, en que si usted calculaba la transformada de Fourier de una combinación lineal, o sea, esto es una combinación lineal, ¿sí? O sea, multiplicar la función por un escalar, o sea, multiplica alfa por f de t más beta por g de t, y entonces resulta que pues si usted hace esta multiplicación, pues usted puede sacar el alfa de la transformada, ¿sí? O sea, hace f de alfa f de t más beta g de t es lo mismo que alfa por la transformada de Fourier de f de t más beta por la transformada de Fourier de g de t. Sí, o sea, hace ahí o sea, puede sacar el escalar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que eso le va a servir para cuando usted tenga una combinación lineal de la transformada de Fourier, ¿sí? O sea, digamos, si usted tiene, por ejemplo, una función que está multiplicada por una, o sea, tiene un escalar que multiplica una función, pues al escalar multiplicar la función, pues usted puede sacar el escalar de la función, ¿sí? Entonces, ¿eso para qué le sirve? Bueno, eso le sirve, por ejemplo, para cuando le pidan la transformada de Fourier de una resta así tal cual como está acá. O sea, usted puede calcular la transformada de Fourier de f teniendo el 2k y puede calcular la transformada de Fourier de g y pues después de que las calcule las resta, ¿sí? Entonces, ejemplo, vamos a solucionar esto. Ejemplo. Bueno, solución pues porque ya está escrito el ejemplo. Espere aquí que esto... Espere que esto está lento, man. Entonces, a ver, venga, buscamos por acá. Vean, si ven, no escribió nada. Entonces, digamos, nosotros podemos calcular la transformada de Fourier de f de t. ¿Y qué será la transformada de Fourier de f de t? Pues calcular la transformada de Fourier de la primera función. ¿Y quién es la primera función? La primera función es esto, o sea, usted tiene acá el eje, aquí tiene 2k
y entonces pues calcula la transformada de Fourier desde ¿desde qué? Desde menos 2 hasta 2, ¿sí? Porque mire, cuando usted tenga valor absoluto de t menor o igual que 2, eso es lo mismo que tener t que va desde menos 2 hasta 2, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que 2k, le va a quedar 2k cuando usted va desde menos 2 hasta 2, y de ahí en adelante pues dicen que es 0. Entonces usted calcula aquí 0 para el resto y pues 2k. Entonces, calcula usted la transformada de Fourier de 2k. ¿Qué será la transformada de Fourier de 2k? Pues la integral, como de menos 2 hacia atrás es 0 y de 2 hacia adelante es 0, pues eso simplemente le va a quedar integral de menos 2 hasta 2 de 2k por por la función exponencial de menos i, bueno, de menos j omega t de t, ¿sí? Entonces pues será resolver esta integral, pero pues note que 2k es constante. Entonces como 2k es constante, pues esto será lo mismo que hacer 2k por la integral de menos 2 a 2 de e a la menos j omega t de t. Pues bueno, nosotros ya hemos hecho esta integral varias veces. Entonces pues digamos esto que me va a dar, eso me va a dar 2k sobre, porque aquí me va a quedar de factor de menos j omega, y acá me va a quedar e a la menos j omega t evaluada de menos 2 hasta 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces pues evaluamos. Entonces eso que le va a quedar, 2k sobre menos j omega, que multiplica a e a la menos 2j omega menos e a la 2j omega. ¿Estamos de acuerdo? O sea, evalúen 2 y menos 2. Pero miren qué pasa. Resulta que cuando usted mira aquí este cálculo, esta j que está aquí dividiendo, usted la puede pasar a dividir, y más con el menos que la está acompañando. O sea, usted puede dejar aquí 2k sobre omega, y eso que le va a quedar, vea. Cuando usted lo multiplica por el menos que está dividiendo acá, o sea, usted deja aquí el omega. Bueno, en realidad aquí le toca multiplicarlo por 2, ya no vamos a dar cuenta por qué. Entonces aquí toca dar el 4. ¿Sí? Permítame esto mientras tanto y ya le explico por qué. O sea, y esto le va a quedar e a la 2j omega menos e a la menos 2j omega. ¿Por qué pongo ese 2 ahí? Porque recuerden que seno de teta es lo mismo que e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2i. Esta es la definición de seno de teta, ¿sí? Como esa es la definición de seno de teta, entonces esto que está acá me termina dando 4k sobre omega, que multiplica a seno de j omega. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Entonces esa sería la transformada de Fourier. Esa sería la transformada de Fourier para la parte de... ¿Para la parte de qué? Para la parte de 2k. Entonces, si esa es la transformada de Fourier para la parte de 2k, ¿cómo quedaría entonces la integral para la parte de k? Teniendo en cuenta que es así.
Pues bueno, si vea, note que G está definida desde -1 a 1, o sea, T está definido desde -1 a 1. Si T está definido desde -1 a 1, al T estar definido desde -1 a 1, pues eso le va a quedar algo así, o sea, le va a quedar K, le va a quedar acá desde -1 hasta 1 por K por E a la menos J omega T de T. ¿Sí? O sea, será calcular esa integral. Pero calcular esa integral, pues bueno, va a ser muy parecida a la anterior, ¿no? Porque, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar, miren. Ah, espere, que aquí esto me quedó mal. Esto está mal. Hasta ahora me doy cuenta. Es seno de teta. O sea, y la J es la unidad imaginaria. Entonces esto le queda 2 omega. Sí, eso le queda 2 omega, porque es que J es la unidad imaginaria. Sí, entonces aquí no le queda J omega, sino 2 omega, porque usted factoriza la J, sí, pues la I, la unidad imaginaria, pues aquí la unidad imaginaria la estamos tratando como J. Entonces, al hacer eso así, cuando yo calcule pues esta integral, pues bueno, sin hacer tanto cálculo, pues yo tengo que eso me va a quedar K sobre J omega, bueno, menos J omega, que multiplica a E a la menos J omega T evaluada desde -1 a 1. Y entonces eso le termina dando K sobre menos J omega, que multiplica a E a la menos J omega menos E a la J omega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queda -1, menos por menos me queda más, ¿no? Entonces eso me quedaría así, lo cual implica que la transformada de Fourier de esa función me terminaría dando lo siguiente, me terminaría dando K sobre omega, hago el mismo truco que hice con el menos, para que me quede E a la J omega menos E a la menos J omega perdón, aquí dividiendo entre 2 y aquí multiplicando entre 2 para que esto me quede seno. O sea, entonces ¿esto qué me queda? Eso me quedaría 2K sobre omega por seno de omega. Y de esta manera pues obtengo que la transformada de Fourier de la resta, porque me están pidiendo la transformada de Fourier de la resta, pues la transformada de Fourier de la resta será simplemente las restas de las transformadas de Fourier. ¿Sí? Entonces, si usted tiene acá f de t menos g de t, o sea, calcular la transformada de Fourier de f de t menos g de t, pues la transformada de Fourier le va a dar 4k sobre omega por seno de 2 omega menos 2k sobre omega por seno de omega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. Listo. Entonces, nos quedaría entonces la transformada de Fourier descrita de esta manera, o sea, haciendo la resta. Y pues después de hacer la resta, bueno, esa sería una de las propiedades. Hay otras dos propiedades adicionales a la transformada de Fourier. Resulta que usted puede tener lo siguiente. O sea, eso que voy a hacer, pues en realidad cuando uno avanza en el curso, pues esto va a ser digamos, factible para cuando uno quiere calcular lo que se llama la función de transferencia asociada a la transformada de Laplace.
¿sí? Bueno, va a ser una introducción y pequeña. Mire, vamos a recordar la función de transferencia de la transformada z, ¿sí? ¿En qué se basaba la función de transferencia de la transformada z? La función de transferencia de la transformada z, la que nosotros vimos, se basaba en que usted tenía una ecuación en diferencias en términos de y igualada a otra ecuación en diferencias en términos de u. Sí, en eso se basaba el trabajo de la parte de la transformada, o sea, usted calculaba la transformada z de esto que tiene a, y eso lo igualaba a la transformada z de lo que está acá después del igual, ¿sí? La transformada z de u. Y usted partía de que pues el sistema estaba en estado de reposo. Entonces, como el sistema estaba en estado de reposo, pues usted podía llegar y decir que cada uno de los coeficientes, el y sub 0, el y sub 1, el y sub 2, el y sub 3, todos los coeficientes eran 0, y la función de transferencia pues se reducía a hacer este cociente, ese cociente de funciones, esa función racional en términos de z, pues donde usted calculaba, después de esto, pues a esta era la que usted le calculaba la respuesta de impulso, y era la que le calculaba los polos, los ceros, bueno, que si era estable, si no era estable, bueno, todas esas cosas, ¿sí? Y eso se llamaba la z función de transferencia, o función de transferencia de la transformada z, para un sistema discreto. Pero eso parte del estudio de la función de transferencia de un sistema continuo. ¿Y qué es un sistema continuo? Un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, vea, cuando usted hacía transformada de Laplace, o sea, la transformada de Laplace, bueno, yo no sé si todos aquí ya vieron ecuaciones diferenciales. Sí. Bueno, entonces, si ustedes vieron ecuaciones diferenciales, ustedes vieron que uno puede usar transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Bueno, más que ecuaciones diferenciales, problemas de valor inicial. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Bueno, entonces, básicamente, después de que uno hace un poco de cosas, uno puede llegar a mirar que en un sistema, pues existen sistemas donde usted tiene que todas las condiciones iniciales son 0, o sea, los valores iniciales son 0, o sea, el valor de la función, el valor de la primera derivada, el valor de la segunda derivada, el valor de todas las derivadas son 0. Entonces usted puede hacer algo muy parecido a lo que hicimos con transformada z, solo que se hace con transformada de Laplace, ¿sí? Entonces, cuando usted lo hace con transformada de Laplace, lo que le va a quedar acá, pues cuando usted calcule la transformada de Laplace de la enésima derivada de x respecto a t, pues eso le va a quedar x, la transformada de Laplace de x por Sn. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan bien eso, ¿no? Pero cuando uno va a resolver ecuaciones diferenciales, por ejemplo, una ecuación diferencial como este estilo, no, eso está más arriba. Solución de ecuaciones diferenciales. O sea, mire, cuando usted va a calcular la transformada de Laplace de la función diferencial, perdón, de la derivada de la función, eso es s por f de s menos f de 0. Eso uno lo puede demostrar calculando la transformada, ¿sí? O sea, haciendo la integral y bueno, haciendo las cuentas. ¿Qué pasa? Pues que si la condición inicial, o sea, f de 0 es 0, pues lo único que le queda a usted es s por f de s. Lo mismo cuando lo hace para la segunda. Vea, para la segunda derivada le va a quedar s cuadrado por f de s. ¿Sí? Y así, de esa manera, como todas las condiciones iniciales son 0, o sea, f de 0 es 0, la primera derivada evaluada en 0 es 0, la segunda derivada evaluada en 0 es 0, o sea, todas las derivadas son 0 porque está en estado de reposo, pues usted puede sacar el mismo polinomio ese que sacamos con transformada z, lo puede sacar pero con la transformada de Laplace. Entonces le queda
le queda es una igualdad de ecuaciones, pero en transformada de Laplace. Y a eso es a lo que se le llama función de transferencia. ¿Sí? Eso se le llama función de transferencia. Y entonces resulta que cuando usted calcula transformada de Fourier, o sea, usted tiene la función de transferencia de la transformada de Laplace. ¿Sí? Eso le da ese polinomio que está ahí. Usted puede calcularle polos, ceros, o sea, más o menos lo mismo. La estabilidad es algo parecido, o sea, es algo parecido a lo que hablamos con transformada z, pero entonces, pues bueno, como esto es continuo, pues tiene eso es parecido pero diferente. Pero entonces, pues no nos vamos a enfocar tanto en la estabilidad y en las cosas de la función de transferencia, sino que vamos a pensar es en lo siguiente. Cuando nosotros estamos en transformada de Fourier, resulta que usted puede relacionar las dos transformadas. Miren que las dos transformadas son muy parecidas. O sea, esta es la transformada de Fourier, ¿sí? La que estamos calculando, ¿no? Esta es la transformada. Y la transformada de Laplace bilateral, ¿qué es la transformada de Laplace bilateral? Que va desde menos infinito a infinito. Es la misma. O sea, es la misma integral. Lo que pasa es que ahora está escrito en términos de S, y la f de t y la transformada de Fourier está escrito de i por omega, que es en términos de la frecuencia. Pero, digamos, en su concepción, en su cálculo, en la forma de hacerla, es prácticamente lo mismo. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica que usted pues puede hacer una especie de relación entre las dos transformadas, o sea, en la transformada de Laplace que está calculando y la transformada de Fourier. ¿Cómo hace esa relación? Pues por medio de la siguiente propiedad. Resulta que de forma muy parecida a como usted calcula la propiedad de la derivada para la transformada de Laplace, usted puede calcular una especie de traslación o de la propiedad de traslación de la derivada en el tiempo. O sea, mire, si usted calcula, usted puede calcular esto: la transformada de Fourier de la enésima derivada de f respecto al tiempo. Sí, o sea, usted puede calcular esa transformada que está ahí. ¿Sí? ¿Y cómo hace para calcular esa transformada? Pues mire, póngale cuidado. Usted tiene que f de t, pues por la definición que teníamos de la transformada inversa, nosotros sabemos que la función f de t usted la puede calcular como 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito a infinito de la transformada de Fourier, que es f de j omega, por e a la j omega t de omega. Sí, o sea, aquí estamos en términos de omega. Entonces, si usted deriva, deriva respecto a t a ambos lados de la integral, pues usted va a tener lo siguiente: de f de j omega por e a la j omega t de omega. Cuando usted deriva, pues bueno, resulta que lo que tiene aquí a la derecha, digamos, pasa algo muy parecido a lo que ocurre con el primer teorema fundamental del cálculo. Sí, pues bueno, aunque esto es una integral impropia, pero ocurre algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? Note que como usted está derivando respecto a t, esto que está acá, al derivar esto que está acá respecto a t, pues eso le va a lo siguiente. O sea, la derivada f de t, usted la puede calcular
o sea, aquí adentro usted lo único que tiene que calcular es la derivada respecto a t. Entonces, ¿eso qué le va a dar? Le va a dar 1 sobre 2pi, que multiplica la integral de menos infinito a infinito de la derivada respecto a t de lo que le haya dado la transformada. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué? ¿De quién? De f de j omega, pero pues bueno, j omega no tiene nada que ver con t. Sí, o sea, note que cuando usted calcula la transformada de Fourier, la transformada de Fourier le queda en términos de omega, no le queda en términos de t. O sea que cuando usted calcula la derivada, al calcular la derivada, pues f de j omega le va a salir como constante y usted va a calcular la derivada de e a la j omega t, ¿sí? Entonces, todo esto de omega, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que usted solo va a calcular la transformada de Fourier, pues la derivada de la función exponencial. Pero la derivada de la función exponencial es simplemente pues bajar el j omega. O sea, eso le va a quedar 1 sobre 2pi integral de menos infinito a infinito de j omega, que multiplica a f de j omega por e a la j omega t de omega. ¿Sí? Eso será. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Como usted al final, esto que está aquí es la transformada inversa de Fourier, la transformada inversa de Fourier de f de t, pues eso resulta que cuando usted calcula la transformada de Fourier de la derivada de f respecto a t, pues eso le termina quedando solo esta constante. O bueno, mejor dicho, le termina solo quedando el pedazo de la transformada de Fourier. Sí, porque cuando usted calcula esta integral, pues esta integral le da 1. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, eso implica que la transformada de Fourier de la derivada me da j omega por f de j omega. ¿Y quién es f de j omega? Pues bueno, recuerde que nosotros dijimos que f de j omega pues era la transformada de Fourier de f de t. ¿Sí? O sea que la transformada de la derivada hace algo muy parecido a lo que hacía la transformada de Laplace cuando usted le calculaba la transformada de Laplace de la derivada. Sí, o sea, le va a quedar un factor, en ese caso allá le quedaba s, en este caso le va a quedar es j omega por la transformada de f. Y pues digamos que no es muy difícil ver que pues si usted le calcula eso a la enésima derivada de f, pues eso le va a quedar j omega a la n por f de j omega. Sí, porque pues al final ¿qué va a hacer? Es calcular esta derivada respecto a t de esto que está acá. Pues lo único que le va a sacar es que pues si esto está elevado a la n, pues si esto está elevado a la n, pues entonces va a sacar n veces el j omega, porque pues al final pues la derivada de e a la j omega pues es e a la j omega. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Ocurre que si usted tiene, por ejemplo, dos señales y de t, y tiene una señal y de t y tiene una señal u de t, y las tiene, digamos, tiene una ecuación diferencial que relaciona, bueno, digamos que pues estamos partiendo pues de que esas señales y de t y u de t pues son esto, o sea, están en estado de reposo al inicio, ¿sí? Para poder calcular la transformada. Entonces, digamos que pues usted puede calcular la transformada de Fourier de un sistema parecido al sistema que tenemos cuando calculamos la función de transferencia de la transformada de Laplace.
Sí, o sea, tenemos esta función de transferencia, o sea, pero solo que nosotros aquí tenemos dos señales, ¿sí? Una señal y de t, una señal u de t. Entonces tenemos una señal y de t, tenemos una señal u de t, le podemos calcular la transformada de Fourier a la ecuación diferencial, a esa ecuación diferencial que nos sale de la función de transferencia, y pues nosotros podemos obtener una especie de, pues en algún sentido que sale, o sea, en algún sentido después de aplicar la transformada de Fourier a esa ecuación diferencial, pues lo que nos va a quedar es la función de transferencia, pero en términos de la frecuencia. Sí, básicamente lo que va a quedar es eso. Entonces, por ejemplo, se puede tener esto, y esta es una de las propiedades. Sean si y de t y u de t, esto es un ejemplo, ¿no? Esta es una de las propiedades pues, de la transformada de Fourier. Entonces, si y de t y u de t son señales cuya transformada de Fourier es y de j omega, u de j omega, y de j omega y u de j omega respectivamente, entonces, y se tiene la siguiente ecuación diferencial, o sea, se tiene que la segunda derivada de y respecto a t más 3 veces la derivada de y respecto a t más y de t es igual a u de t, por ejemplo. Entonces usted le puede aplicar la transformada de Fourier a esto que está acá, ¿sí? Mire qué le va a quedar. ¿Qué le va a quedar? Vea, si usted calcula, pues teniendo en cuenta la propiedad esa de la transformada de Fourier, o sea, usted puede calcular la transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación, ¿sí? O sea, va a calcular la transformada de Fourier a la segunda derivada de y de t respecto a t más 3 veces a esta segunda derivada más y de t igual a la transformada de Fourier de u de t. Pues bueno, cuando usted calcule esta, pues por medio de esa propiedad de la transformada de Fourier, usted lo que va a obtener es lo siguiente, o sea, va a obtener esto, va a obtener j omega al cuadrado por y de j omega, que es la transformada de Fourier de y, más 3 por j omega por la transformada de Fourier de y, más la transformada de Fourier de y, que es y de j omega, igual a qué? Igual a la transformada de Fourier de u de t, pero eso que le va a dar, eso le va a dar u de j omega, ¿sí? Entonces usted va a obtener esto, o sea, usted puede sacar y de j omega como factor de pues lo que tiene aquí, esto escrito, ¿no? O sea, el j omega al cuadrado más 3 veces j omega más 1. O sea, usted aquí puede escribir j omega al cuadrado más 3 veces j omega más 1. Y eso le dará igual a u de j omega. ¿Sí? Eso que está aquí, pues usted lo puede reescribir. Eso que está aquí usted lo puede reescribir, porque eso que le va a quedar y de j omega, y acá le va a quedar j al cuadrado menos 1, porque es la unidad imaginaria, entonces eso le va a quedar menos omega al cuadrado, más 3 veces j omega, más 1, y eso sería igual a 1 que multiplica a u de j omega.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta manera, usted puede obtener una función h de j omega, que ¿qué le va a quedar? Le va a quedar 1 sobre menos omega cuadrado más 3j omega más 1 por u de j omega. Sí, o sea, simplemente pasa esto a dividir. Y recuerdan esto que nos queda acá. Pues bueno, estamos hablando de funciones continuas, ¿no? Entonces, eso puede interpretarse de alguna manera como una función que está asociada al estudio de el cálculo, al estudio de las funciones de transferencia asociadas a la ecuación diferencial que estamos mirando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se puede hacer ese cálculo. ¿Para qué sirve ese cálculo? Ese cálculo sirve pues para una relación que pues tiene la transformada de Fourier con la función de transferencia de la transformada de Laplace, ¿sí? Eso se llama ¿se acuerda que la otra la llamábamos la respuesta impulso? Que bueno, que cuando la calculábamos la inversa de esa ecuación que nos daba ahí. Pues bueno, esta ahora se va a llamar pues la respuesta a la frecuencia. O sea, es que no sé cómo se traduce eso. Yo creo que ustedes deben tener mucha más idea de qué significa eso, ¿no? La verdad yo muy poco de esto sé, pero entonces pues básicamente la idea es que pues usted tiene esta ecuación diferencial, usted puede calcular esta ecuación G sub 1, que fue pues la que acabamos de calcular, y esa ecuación pues entonces resulta que, bueno, esta está escrita en términos de la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces si acuerda que si usted le sacaba la transformada inversa a esto, obtenía una función que era la que llamábamos la respuesta impulso, con transformada z. Nosotros lo hicimos con transformada z, pero con transformada de Laplace es lo mismo, ¿sí? O sea, se llama también respuesta impulso, Entonces, en algún sentido, lo que estamos calculando es la transformada de Fourier de esa respuesta a impulso. ¿Estamos? Bueno, mire, eso se llama la respuesta, es que no sé cómo traducir esto. La respuesta impulso del sistema en términos de la frecuencia, pongámosla así, ¿sí? Pero no sé qué significa, o sea, no sé qué traduce eso, pero entonces, pues bueno, eso pues obviamente tiene un uso en el estudio de la transformada esta de Fourier. ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos. Bueno, yo creo pues es que eso ya se sale del curso, ¿no? O sea, pues eso ya va a tener pues, muchas más aplicaciones por allá en lo que ustedes estudien, porque pues digamos nosotros llegamos hasta aquí, ¿sí? Entonces pues, bueno, eso en el sentido de la primera propiedad, bueno, en realidad la segunda. De la segunda propiedad que estamos hablando de la transformada de Fourier, o sea que nosotros pues podemos calcular esa función de transferencia de una ecuación diferencial, ¿sí? O sea, haciendo uso de esto. ¿Cuál es la otra propiedad? La otra propiedad que tiene la transformada de Fourier es, digamos, que usted puede hacer un desplazamiento en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo así?
suponga que f de t tiene transformada de Fourier f de j omega. ¿Sí? Si tau es constante, entonces resulta que usted pues puede calcular la transformada de Fourier, o sea, usted tiene la transformada de Fourier para un tiempo dado. ¿Sí? O sea, digamos, usted está desde menos 2 hasta 2. Por ejemplo, la que acabamos de hacer, que era 2K. ¿Sí? Nosotros la calculamos desde menos 2 hasta 2. Nosotros sabemos, pues, bueno, la propiedad de la función en el sentido, pues, o sea, nosotros sabemos incluso la transformada de Fourier de esta función en este intervalo. Sí, sabemos cuánto da, sabemos cómo se calcula, ya la calculamos, hicimos todo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si resulta que yo no tengo ese pulso 2K ahí en ese pedazo, sino que, por ejemplo, tengo un pulso que va desde, no sé, desde 4 hasta 6? ¿Sí me entiendes? O sea, tengo el pulso aquí desde 4 hasta 6. Yo quiero conocer cuál es la transformada de Fourier de este pulso que va de 4 a 6, que vale exactamente lo mismo, 2K, pero yo ya conozco el primero. ¿Sí me entiendes? O sea, yo tengo esta función, ya le calculé la transformada de Fourier, ya conozco el valor. Ahora mi pregunta es, yo quiero calcular la transformada de Fourier para esta función que, digamos, tiene las mismas características, pero resulta que pues está corrida. Bueno, aquí tengo mal escrito el intervalo, porque si es la misma función iría de 4 a 8, ¿no? Porque el periodo es 4, ¿no? Yo iría de 4 a 8. O sea, la tomo desde menos 2 hasta 2, la paso, o sea, le hago una transformación y quiero mirar cuál sería la transformada de Fourier de 4 a 8, conociendo ya esta primera. Bueno, eso es lo que me ayuda a resolver esta propiedad. O sea, si yo conozco que f de t tiene transformada de Fourier f de j omega, ya la calculé, y yo tengo que tau es una constante, entonces yo quisiera calcular si g de t es igual a f minúscula de t menos tau. Acuerda que cuando yo resto aquí en el argumento, yo corro a la derecha. ¿Sí? Bueno, aquí lo hice corriendo a la derecha. Pues en realidad no importa el signo del tau. Pero, o sea, lo que importa es lo que significa. O sea, tengo g de t y lo voy a correr a la derecha tau unidades. O sea, digamos, lo tomo tan, lo corro tau. Después de que lo corro tau, pues yo quiero calcular la transformada de Fourier. Mi pregunta ahora es, ¿cómo me queda la transformada de Fourier? O sea, yo conozco ya esta. ¿Cómo me queda la transformada de Fourier de esta? Sí, o sea, ¿qué quedaría la transformada de Fourier de f de t menos tau? Sí, esa sería la pregunta. Entonces, pues bueno, si yo conozco esta, pues bueno, pues vamos a hacer esta. Bueno, en realidad conozco la f de t. Entonces, mire lo que va a ocurrir. Yo ya sé que la transformada de Fourier de f de t es f de j omega. Teniendo eso en cuenta, pues vamos a calcular la otra. La transformada de Fourier de g de t, pues será lo mismo que la transformada de Fourier de f de t menos tau. ¿Sí? O sea que es lo mismo que la integral que va desde menos infinito a infinito de f de t menos tau por e a la menos j omega t de t. ¿Estamos?
o sea, yo sé cuánto me da, yo sé cuánto me da la transformada de Fourier de f. Y quiero calcular la de g, que es una traslación a la derecha de g. ¿Sí? Si yo hago esa traslación, pues note que al hacer esa traslación, ¿qué va a ocurrir? Al hacer esa traslación, y yo quiero calcular esta integral, pues bueno, simplemente yo puedo decir lo siguiente. Va a ser un cambio de variable. Sea x igual a t menos tau. O sea que t, si yo hago esta relación, pues va a tener entonces que t me va a quedar x más tau. Si t me queda x más tau, entonces la transformada de g de t me va a quedar integral de menos infinito a infinito de f de x, o sea, digamos, voy a hacer el cambio de t, el cambio de variable para t, me queda f de x, acá me va a quedar e a la menos j omega tau, t, perdón, es x más tau, ¿sí? De tau, de x, perdón, de x porque estoy cambiando el de t por x, ¿sí? Para pues poder calcular esa integral, ¿sí? Entonces, pues si yo hago ese cambio, pues voy a tener lo siguiente. Voy a tener integral de menos infinito a infinito de f de x por e a la menos j omega x por e a la menos j omega tau. Sí, o sea, como aquí hay un más, pues yo puedo multiplicar el j omega por x y el j omega por tau. Al hacerlo, pues mire que va a quedar, o sea, como el tau es constante, o sea, porque pues no interviene en la variable de la integral, yo lo puedo sacar. Al sacarlo de la integral me va a quedar e a la menos j omega tau por la integral de menos infinito a infinito de f de x por e a la menos j omega x de x. ¿Y esto que está aquí qué es? Pues bueno, esa es exactamente la misma transformada de Fourier de f. O sea que eso que me da, eso me da e a la menos j omega tau por f de j omega. O sea que si yo quiero, calcular la transformada de Fourier de la traslación, o sea, de correrme tau a la derecha, o sea, yo quiero calcular la transformada de Fourier al correrme tau a la derecha, pues eso que me va a dar, me va a dar e a la menos j omega tau por f, o sea, por la transformada de Fourier de f. Sí, o sea, simplemente, o sea, si yo quisiera, por ejemplo, correrme desde menos 2 hasta 2 hasta 4, 8, ¿sí? O sea, la distancia que es t igual a 2, ¿sí? O sea, porque la corro 2 a la derecha, mentiras, 4 porque 6 porque la distancia entre 2 y 8 es 6, la distancia entre ¿qué? Entre 2 y 8 es 6. Entonces, si yo quiero calcular la transformada de Fourier de f de t menos 6, al calcular esta transformada de Fourier, pues lo único que tengo que hacer es tomar la que ya conozco, la que ya calculé, y lo multiplico por e a la menos j omega por 6. O bueno, 6j omega. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? ¿Sí están ahí? ¿Me escuchan o no?
Sí. O sea, entonces ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? O sea, si usted tiene, por ejemplo, la transformada de Fourier de esta, pues lo único que tiene que identificar es cuánto es el corrimiento, o sea, cuánto se movió de, o sea, el dominio de la primera transformada, cuánto se movió respecto al dominio de la segunda, y pues simplemente pues multiplica ahí por el tau correspondiente. ¿Listo? Entonces, ejemplo, dice el lápiz, ejemplo, calcule la transformada de Fourier usando la anterior propiedad para f de t igual a 1 si 1 es menor o igual que t, bueno, que el valor absoluto de t menor o igual que 2 y 0 caso contrario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que pues usted calcula ¿qué significa caso contrario? O sea, que 0 el resto y 1 para lo que cumple esa propiedad. Pero ojo que aquí está metido valor absoluto. Entonces, hay que pensar primero, voy a dejarlo ahí para que lo piensen, cómo quedaría escrita esta señal, y después de que cómo queda escrita esta señal, cómo puedo calcular efectivamente, pues usando la propiedad esta de traslación, cómo puedo usar para calcular la transformada de Fourier. ¿Listo? Bueno, los voy a dejar ahí para que lo piensen. A ver cómo, sobre todo, grafiquen esta función, grafiquen este pulso, a ver cómo les queda. Y después de que grafiquen ese pulso, pues mirar cómo se puede usar la propiedad para calcular la transformada de Fourier. ¿Listo? Hágale, a ver. Mire, entonces usted llega y pone aquí, sí, entonces si 1 menor que valor absoluto de x menor que 2, y pone aquí 1, mire, o sea, lo que le está dando pues digamos, el pulso que le está dando es desde menos 2 hasta menos 1 y desde 1 hasta 2. Sí, o sea, usted podría calcular pues aquí si usted quiere calcular ¿cómo decirlo? La transformada de Fourier, usted la puede calcular para este y pues luego la calcula para este, no tiene ningún problema. Pero usted podría calcular más fácilmente, o sea, usted puede calcular o sea, digamos, si desde menos un medio, desde menos 0.5 menor que x menor que 0.5, o sea, usted calcula esta, que tiene la misma longitud, o sea, esa g tiene la misma longitud, es la misma imagen, o sea, tiene la misma distancia, o sea, va desde menos un medio hasta un medio, y pues luego las corre y las suma. ¿Me entiende lo que quiero decir? A usted calcula solo esta. Luego que calcule solo esta, pues construye la f, pues corriéndola hasta menos 2, y luego la otra la corre hasta 1. Y de esa manera pues obtiene la transformada que está buscando. ¿Sí?
Entonces vea, mire, integral, o sea, si usted la hace, digamos, con t que se mueva desde menos un medio hasta un medio, pues como es 1, eso simplemente le va a quedar integral de menos un medio a un medio de e a la menos j omega t de t. ¿Por qué? Pues porque aquí está multiplicado por 1. Entonces, usted calcula solo esta, y por eso que le va a dar, por eso le va a dar lo mismo que le hago siempre. 1 sobre menos j omega por e a la menos j omega t evaluada desde menos un medio hasta un medio. ¿Estamos? Estamos. Entonces, vea, usted llega y calcula esto así, 1 sobre omega. Esto va a dar un seno, o sea, eso va a dar seno, entonces aquí pues toca multiplicar por menos 2j. Y aquí arriba, entonces mire lo que va a quedar. O sea, es que no importa lo que esté metido en el argumento, sea como sea, pues toca multiplicar por 2. Entonces, si multiplica aquí por 2, pues entonces aquí toca multiplicar por 2. Y si ahí multiplico por 2, entonces con el menos, voy a quitar ese menos ahí del denominador y pues hago el cambio que hacía siempre, ¿no? Bueno, no voy a darle el menos porque es que no evalúo la integral. Oiga, evalúo la integral aquí abajo. 1 sobre menos j omega y aquí le queda e a la menos j omega sobre 2 menos e a la j omega sobre 2. ¿Sí? Entonces aquí queda 2j y aquí me va a quedar e a la j omega sobre 2 menos e a la menos j omega sobre 2. Al final eso va a quedar 2 sobre omega que multiplica a seno de omega medios. ¿Sí? Y esta será entonces la transformada de Fourier. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego de eso, ahí sí la corremos. O sea, calculamos esa y luego que calculamos esa la corremos. A ver. Profe, una pregunta. ¿Qué? Si el omega estuviera elevado al cuadrado, ¿se pone al cuadrado? El omega nunca va a estar elevado al cuadrado. Sí, profe, es que yo estoy en ecuaciones y yo vi un caso así, pero el profe no le puso el cuadrado, entonces quedé dudoso. ¿Cómo así? No, pues que yo solo estoy preguntando que si, o sea, si el omega está elevado al cuadrado, ¿se pone en el seno? Pero desde la integral, ¿Cómo así? No, o sea, ya soluciona la integral. o sea, algo así. Sí. Si está ahí, sí se pone cuadrado. El profe no lo puso, entonces yo quedé dudoso. No, sí, ahí sí pone cuadrado, claro, porque ahí pone cuadrado porque es que es la constante. Sí, o sea, otra cosa es que el que tuviera el cuadrado fuera la j. Ahí sí ya no le queda esto porque ya no le queda una función compleja. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora note lo siguiente. Yo me voy a correr. ¿Cuánto me va a correr? Bueno, vamos aquí. Aquí en menos un medio, 0.5, pero de 0.5 me va a correr a menos 2. ¿Cuánto es la distancia que me corro? ¿Cuánto es la distancia que hay desde menos 2 hasta menos 0.5? 1.5. 1.5.
1.5, entonces nos estamos corriendo 1.5, pero nos estamos corriendo a la izquierda. Entonces, ¿qué? Entonces, vamos a mirarlo así. O sea, estamos haciendo f de t, pero ojo porque como me corre a la izquierda, al correrme a la izquierda es menos 1.5, ¿no? Sería 1.5 lo que me corro. O sea, estoy calculando f de t más 1.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como me corro 1.5 a la izquierda, ¿eso qué me va a quedar? Me va a quedar, la primera me va a quedar acuérdese, era e a la menos j omega tau, ¿no? A la menos j omega tau. En este caso tau es menos 1.5, entonces va a quedar menos j omega por menos 1.5. O sea, eso va a quedar e a la 1.5 j omega. Eso sería multiplicado por 2 sobre omega por seno de omega medios. Eso sería para la primera. Eso sería para la primera. ¿Estamos? Porque me corro para ese lado. Y para la segunda, esto es la primera, ¿no? La segunda también me corre 1.5. Porque, digamos, mire el 0.5 hasta el 1. O sea, usted lo mira desde donde inicia la primera, o sea, desde donde inicia esta hasta donde inicia esta. Entonces, aquí me estoy moviendo desde 0.5 hasta 1. Como me estoy moviendo desde 0.5 hasta 1, es 1.5 positivo. Entonces, al moverme 1.5 positivo, eso quiere decir que tau es 1.5. O sea que será e a la menos 1.5 por j omega por 2 sobre omega por seno de omega medios. ¿Estamos? Sí. Y usted calcula la suma, pues porque al final, o sea, usted calculó esta y pues ya vimos ahorita que pues la suma de dos transformadas pues es suma las transformadas, ¿sí? Entonces suma la de esta con la de esta. O sea que eso que le termina dando, e a la 1.5 j omega más e a la menos 1.5 j omega, todo factor de 2 sobre omega por seno de omega medios. ¿Sí? Pero esto que está aquí, eso que está ahí, pues es esto, usted también lo puede escribir como un seno, ¿no? ¿Sí me entiende? O sea, esto que está aquí también lo puede escribir como un seno. Porque, pero a mí se me está olvidando que la transformada aquí para... bueno, podría dejarlo así. O esto que está aquí, pues podría multiplicarlo por... A ver, ¿cómo haríamos para transformar esto que está acá? Para que quede como seno. Tocaría multiplicar por 2i, ¿no? Sí, o sea, toca multiplicar aquí por 2i y aquí por 2i para... no, mentiras. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que está sumando. Como está sumando, cuando está sumando, acuerde que es coseno de teta, que coseno de teta es e a la i teta más e a la menos i teta sobre 2. ¿Sí? O sea que esto que está quedando. Aquí toca multiplicar por 2, aquí toca dividir por 2 y multiplicar por 2, pues para poder hacer la cuenta. Entonces, aquí lo que usted está haciendo es 2 veces coseno de... ¿2 veces coseno de quién? De omega, bueno, de 3 medios de omega. ¿Me entiende la idea?
Porque es que Sí. coseno, sí, ¿me entiende? O sea, coseno es esto. Sí. Entonces, divido, multiplico y divido entre 2, pues para no alterar. Entonces, esto que está aquí entre el paréntesis es coseno de 1.5 omega, o sea, de coseno de 3 omega sobre 2. Por esto que está acá. Entonces, al final, 2 sobre omega por seno de omega medios. O sea que al final esto me termina dando 4 sobre omega, pues bueno, usted lo podría reducir más, ¿no? Pero pues dejémoslo ahí, coseno de 3 omega sobre 2 por seno de omega medios. Debe haber alguna propiedad que relacione esas dos. ¿Estamos? Pero pues por el momento pues quedaría bien así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues eso sería. Preguntas, dudas, quejas, comentarios. Bueno, son las 5:40. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hay por decir? ¿Qué más hay por decir? Bueno, pues aquí terminaríamos el curso, ¿sí? O sea, pues uno siempre que tiene un curso de matemáticas, uno siempre quiere hacer más, pero nunca alcanza el tiempo. O sea, siempre en matemáticas nunca va a alcanzar el tiempo. Entonces, pues bueno, ya les mostré más o menos cómo es la relación entre Fourier y Laplace. O sea, que entonces usted pues puede calcular, digamos, la frecuencia, o sea, la transformada de la función de transferencia. Entonces pues usted la puede calcular teniendo pues un sistema de ecuaciones diferenciales. En el mismo sentido usted lo puede hacer para sucesiones. O sea, usted tiene sucesiones y después de que usted tiene sucesiones, usted puede calcular transformada de Fourier para una sucesión. ¿Sí? Eso es posible calcularlo. ¿Cómo se calcula? Muy parecido a cómo se calcula para las funciones. ¿Sí? Entonces, eso, el poder calcular la transformada de Fourier para sucesiones, que bueno, pues lastimosamente pues no vamos a poder explorar así muy bien. El cálculo de la transformada de Fourier para sucesiones es el que me da pie para poder hablar de la famosísima transformada rápida de Fourier o la FAST. ¿Qué pasa con la FAST? Lo que pasa es que la FAST hace una serie de cálculos a partir de esa transformada de Fourier discreta que usted calcula por medio de una sucesión. O sea, usted tiene una sucesión, a esa sucesión le calcula la transformada de Fourier discreta, y luego que usted calcule la transformada de Fourier discreta, la famosa FAST, por medio de unas operaciones ahí que usted le hace a la sucesión, bueno, eso le da una matriz, usted hace cuenta sobre esa matriz, le permite encontrar una versión de la transformada de Fourier, la cual reduce muchísimos cálculos. O sea, y además son cálculos que parten de una matriz. ¿Qué pasa? Que eso computacionalmente es mucho más económico que calcular la transformada normal. O sea, para calcular una integral, un computador para calcular una integral, bueno, aquí me voy a meter un poco con métodos numéricos, pero bueno, aprovechando que tengo aquí el libro abierto, si usted quiere, yo no sé si ustedes ya vieron métodos numéricos. ¿Ya vieron? ¿Es una materia o qué? Sí, hay una materia que llama métodos numéricos. Bueno, no sabía que ustedes no la veían, pero me parece extraño que no la vean. O sea, ¿qué son los métodos numéricos? Los métodos numéricos es, vamos a resolver una integral, vamos a resolver una derivada, vamos a resolver una ecuación diferencial usando números, ¿sí? Usando aproximaciones. O sea, vamos a aproximar el valor de la integral. O sea, no vamos a obtener el valor de la integral total, sino que vamos a obtener una aproximación. ¿Me entienden? Entonces,
uno usa una serie de algoritmos, digamos, bueno, aquí está la integración de ecuaciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan de algo que se llama ¿qué? No, eso está por aquí. De algo que se llama la integral de Simpson o la regla de Simpson para calcular integrales. No sé si la han escuchado alguna vez. Bueno, ¿sí la han escuchado o no? Creo que sí, profe, no recuerdo. Bueno, básicamente, por ejemplo, regla de Simpson es algo así, o sea, que usted, digamos, bueno, prefiero explicar la regla del trapecio que es más fácil, o sea, usted quiere encontrar la integral, ¿sí? Entonces, A hasta B. Ah, sí. Entonces, digamos, usted monta un trapecio acá y pues el área del trapecio y el área de ese trapecio es la aproximación que usted le da a la integral, ¿sí me entiende? ¿Qué pasa? Que pues bueno, cada vez que pues usted tenga un método, pues usted lo puede refinar más y más. Entonces pues existe la regla, esta se llama regla del trapecio, hay otra que se llama regla de Simpson de 1/3, otra que se llama regla de Simpson de 3/8. Bueno, usted refina este valor. ¿Qué pasa con la FAST? De la misma manera que usted puede usar estas fórmulas que están acá, o sea, usted pues bueno, aplica estas fórmulas para poder obtener el valor de la integral. De la misma manera, usted puede usar la FAST para aproximar el valor de la transformada de Fourier. Y esto es útil para ingenieros porque resulta que pues usted no necesita, en algún sentido usted no necesita un valor tan exacto de la transformada. ¿Sí me entiende? O sea, usted con una aproximación le basta, una buena aproximación. Con una buena aproximación, pues usted puede tener usted puede tener lo que quiere calcular, ¿sí? La transformada que usted quiera. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, usted puede obtener una buena transformada que le permita hacer los cálculos correspondientes, pero sin necesidad de irse a hacer las integrales y hacer todas las cuentas, pues, correspondientes para poder hacer una integral. ¿Me entiende? Entonces, aquí yo creo que eso debe estar mejor explicado. Venga, ¿dónde es que está eso? O sea, digamos que entonces, ¿usted qué hace? O sea, usted lo que hace, o bueno, lo que hace el computador en realidad, porque es que digamos, lo único que hacen es que se van a MATLAB y escriben FFT y ponen la función y ya. Pero entonces, ¿esto qué? El cálculo, pues precisamente de esa transformada, pues es más económico. Entonces, pues como es más económico, pues se usa más. Y en realidad, pues es un sistema ahí de ecuaciones que usted resuelve por medio de una matriz y hace las cuentas. ¿Estamos? Eso es la FAST. Eso es la FAST. Lo que le digo, me hubiese gustado hacer esto, pues más ejemplos y mostrar las cosas, pero bueno, el tiempo no dio. Entonces, pues, eso sería el curso de métodos numéricos. Perdón, de matemáticas especiales. Quiero finalizar pues preguntándoles si tienen alguna, no sé cómo les pareció el curso. Bueno, aquí terminamos el curso, ¿listo? Entonces pues adiós a YouTube, nos vemos el próximo semestre, ojalá no nos veamos el próximo semestre, no mentiras, ojalá el próximo semestre sea presencial, estamos esperando que sea presencial, pero bueno, la idea. Si no, pues nos volvemos a ver en YouTube a todos nuestros queridos seguidores, entonces pues, Ojalá. chao.